Buenos días, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Empezaremos, como siempre empezamos a nuestro servicio con unas alabanzas, unas adoraciones al Señor. Dice la palabra de Dios en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así de esa manera que Jesús levantó de la tumba, nosotros también levantaremos de nuestras oscuridades y viviremos con Él en gloria para siempre. Dios los envió.
Muy buenos días, hermanos, amigos, familia que nos ven en esta mañana. Estamos celebrando el día domingo, un día muy especial para todos. Algunos descansan, otros tienen que trabajar, pero tenemos esa idea de que el día domingo es un día distinto a los demás días de la semana. Ciertamente el día domingo es para muchos de nosotros el primer día de la semana, no el lunes, el primer día de la semana, el domingo. Y celebramos el domingo porque el domingo es el día que resucitó nuestro Señor y es un día que recordamos con mucha estima, mucha importancia. Es un día que hace la diferencia en la vida, un día que hace la diferencia en lo que creemos, en cómo vivimos. Un día, hace 2000 años, no solamente nació Jesucristo, pero luego Él creció, hizo un ministerio incomparable y luego cumplió un plan que era necesario, era urgente, un plan que nos trajo bendición. Dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo vino con la intención de alcanzarnos, buscar perdón, proveer un camino hacia Dios. Entonces, la vida de Jesús es muy importante. Y luego el día domingo de resurrección, un día especial en la fe cristiana, y lo recordamos, lo tenemos que recordar constantemente. La realidad de la resurrección es un acontecimiento que es definitivo en la vida del ser humano. Muchas personas no piensan acerca de la resurrección, prefieren creer otras ideas, otras ideologías, otras tendencias. Pero la Biblia es clara cuando habla de la resurrección, y mencionaba la semana pasada yo que en el Antiguo Testamento, aunque hay ciertos trazos, ciertos rasgos de la idea de una resurrección, no está la idea completa presentada en el Antiguo Testamento. Y es en el Nuevo Testamento en donde ya la resurrección toma una forma más clara, se entiende mejor y nos lleva a pensar que esa resurrección que se experimentó allá con Jesús viene afectando a todas las edades y a nosotros el día de hoy. La semana pasada estábamos leyendo, y quiero que por favor me acompañen, estamos leyendo Lucas 24:13, y estábamos hablando de dos discípulos que iban camino a Emaús, una caminata de más o menos un poquito más de 2 horas tal vez a pie. Y estos discípulos se encontraban desanimados, frustrados, confundidos. Ellos se sentían totalmente devastados porque aquella persona en la cual ellos habían depositado su confianza, su esperanza, aquella persona que ellos habían seguido, tal vez pensando que él les iba a dar un mejor futuro inmediato, y que les iba a dar una mejor posición tal vez, y les iba a solventar muchos de sus problemas y aliviar muchas de sus dolencias, de repente desaparece, de repente muere, y muere de una forma lamentable, terrible, y no se puede comparar con nada que hemos conocido nosotros en la historia. Cuando vemos y tratamos un poquito acerca de lo que fue la pasión, muerte de Jesucristo,
es un asunto para meditar, para reflexionar. Personas que estudian leyes, personas que practican el derecho y saben de cortes, juicios, leyes, normas, derechos y justicia, han comentado de que el juicio hecho a Jesucristo ha sido el juicio más sucio, más ilegal, el juicio más corrupto que se ha llevado a cabo en la historia de la humanidad. Pues el Imperio Romano tenía normas para que se dieran los juicios, y aún el pueblo judío tenía sus normas también. Pero cuando se juzgó a Jesucristo, se rompieron todas las normas y todas las reglas, todas las reglas que ellos tenían que seguir, un proceso, no lo obedecieron, no lo respetaron, y de una manera agitada, de una manera perversa, pues ellos lograron hacer lo que querían. No siguieron un protocolo, no siguieron un paso a paso de un proceso legal que lo estipulaban los romanos, también los judíos. Los judíos tenían la ley, entonces ellos se pasaron por encima, se llevaron por los pies todas las normas legales y justas, y simplemente lincharon, podríamos decir, a Jesús. No respetaron sus derechos, no fue un juicio justo. Y eso nos lleva a pensar en que el ser humano, aunque pueda estar educado, aunque pueda estar preparado, capacitado, su corazón, su ser interno, no deja de ser malvado. El mal está en nosotros. Sacerdotes, judíos, fariseos, la corte romana, que eran supuestamente lo mejor en aquel tiempo en cuestiones de derechos, no hicieron respeto de nada de lo que ellos normalmente empleaban para juzgar a alguien. Entonces a Jesucristo prácticamente, como dije, lo lincharon, fue un juicio corrupto, un juicio injusto, pero aún así, en la maldad el hombre estaba pensando que estaba haciendo su voluntad, sin darse cuenta de que aún en su pecado el hombre estaba cumpliendo los designios de Dios, porque él fue la voluntad de Dios y de Jesucristo mismo, que él diera su vida en rescate por la raza humana. Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo dijo: es la voluntad de mi Padre, pues que yo lleve a cabo lo que tengo que hacer. Y así lo hizo. Entonces la gente creyó que deshaciéndose de Jesucristo iban a resolver sus enojos, sus malos sentimientos, su aberración por Jesús. Y no, el ser humano está en que, aunque quiera actuar fuera de la voluntad de Dios, se topa al final, se encuentra, se da contra la pared, porque lo que hicieron con Jesucristo, pues ellos creyeron que se salieron con la suya, pero no, les salió dice la expresión, ¿verdad? Vulgar, dice, les salió el tiro por la culata, por atrás. Ellos mismos se hicieron daño. Ellos mismos se condenaron, y el plan de Dios siguió adelante.
Entonces el hombre piensa para mal, pero Dios puede convertir aún la maldad del hombre en bendición, y Dios puede hacer que los actos más corruptos, más, más negativos del hombre vienen siendo la voluntad de Dios. Ahora, no podemos entonces decir, no, pues entonces Dios lo provocó, Dios lo hizo. No, Dios le da al ser humano libre albedrío, entonces ellos tenían la libertad de escoger. De hecho, es fascinante cuando usted estudia a fondo el caso de Jesús frente a Pilato. Según nosotros hemos leído y vemos, y la tradición, entonces vemos que Pilato está juzgando a Jesús, y eso está muy lejos de la realidad, porque llevaron los judíos a Jesús para que fuera juzgado por Pilatos, y Pilatos desde el principio trató de salvar a Jesús, pero él obedeció más al grupo a la muchedumbre, que lo que él sabía que era correcto. Pues él estaba consciente, Pilato estaba consciente de que Jesús era inocente. Lo vemos en los diálogos, en el relato. Y le dice Pilato a Jesús, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para condenarte? Y Jesús no le hablaba, no le decía nada. Pero luego le responde Jesús y le dice, ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de lo alto. Así es que aún Pilatos tenía autoridad porque era el plan de Dios. Dios se lo dio, Dios se lo permitió. Dice la Escritura que Dios pone reyes y quita reyes, Dios pone autoridades y las quita, y lo vemos a través de la historia. Entonces Pilato estaba juzgando a Jesucristo, así aparentemente, pero la realidad es que Pilato fue juzgado en ese momento. Y Pilato, a través de la historia, no es recordado por una persona justa, buena, que es una persona que haya hecho buenas obras. Llegó a tener una posición política, pero nadie habla bien de Pilatos. Pues cuando hablamos de Pilatos, ¿qué decimos? Que se lavó las manos, ¿no? No tenemos algo bueno que decir de él en realidad. Y en vez de que él juzgara a Jesús, Jesús lo juzgó a él en ese momento. Entonces vemos que los planes de Dios se cumplen a pesar de los planes de Dios siguen y se dan. Jesucristo padeció una muerte como nadie la ha experimentado jamás. Hemos visto cómo el racismo ha hecho mucho daño en muchos países, no solamente aquí, en muchos países, y el linchamiento es terrible. En nuestros países, Latinoamérica, se ha vivido el linchamiento, y aquí se vivió mucho en una época entre los blancos y los negros, pero en Latinoamérica se da mucho los linchamientos también, y en otros países también. Pero Jesús fue no solamente linchado, sino que él fue martirizado, fue llevado a un punto de exhaustión tal que él desfalleció completamente, y su cuerpo no dio más. De hecho, los doctores que hacen estudios de qué causó la muerte de Jesús dicen que él muy probablemente murió de un ataque masivo al corazón. Su corazón explotó, realmente. Cuando él fueron a chequearlo, él estaba muerto,
dice que salió agua y sangre, una prueba de que ya estaba muerto, ya había muerto antes. Pero la causa de la muerte de Jesús fue una agonía, fue un pesar, no solamente el dolor físico, pero el dolor espiritual, y lo que más afectó a Jesús fue ese momento de separación entre el Hijo y el Padre. Cuando Jesús dice sus últimas palabras y dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego vemos, según confirman los evangelios, que este acontecimiento triste y doloroso es confirmado y cambia totalmente, es transformado por Dios cuando Jesús resucita. Viene haciendo la confirmación, y quiero que por favor entiendan este punto. La resurrección es tan importante para nosotros, para la fe, porque al momento de Jesús resucitar al tercer día, como él mismo lo había profetizado, como las profecías, los profetas lo habían dicho, viene siendo la confirmación de que el plan de Dios se cumple, a pesar de, no importa quién se oponga, no importa cuántos se opongan, no importa cuán poderosos son los que se opongan, los planes de Dios se llevan a cabo no matter what. Entonces, si se vive un triste y doloroso Viernes Santo, una agonía tremenda, un tiempo difícil, pero después de la noche y de las tinieblas, viene la aurora y de la mañana sale el sol una mañana y nos da nuevas esperanzas. Jesús resucita, y repito, con esto confirma que todo el plan de Dios se cumple. Y la resurrección de Jesús es el sello, la marca, el sello, la confirmación de que Dios está en control. O sea, los líderes religiosos creían que se habían salido con las suyas. Los líderes políticos dijeron, ya la hicimos. Los líderes romanos dijimos, ya aplacamos la muchedumbre, ya no nos van a dar problemas. La historia nos dice que el pueblo romano padeció después mucho por esa decisión que tomó. Se ve la historia y vemos, ¿no?, cómo el cristianismo transforma la humanidad completamente. Pero se genera ahí a raíz de la resurrección. Entonces Jesús resucita y esto confirma los planes de Dios. Pero ¿qué estaba pasando en la mente de aquellos que habían seguido por mucho tiempo a Jesús? Aquellas personas que habían andado tras de Jesús y que habían pasado hambre, y luego Jesús había multiplicado los panes y los peces y les había dado de comer. Aquellas personas que tal vez están enfermas y bueno, se habían acercado a Jesús y Él les había sanado. Aquellas personas que estaban despreciadas por la sociedad y Dios les había dado, Jesús les había dado palabra de ánimo y les había restaurado. Todas esas personas que vieron y conocieron a Jesús, cuando oyeron de que había muerto o presenciaron su muerte o estuvieron cerca de esos acontecimientos, ciertamente se frustraron. Dice la Escritura, Jesucristo lo profetizó, lo predijo,
y la escritura en las profecías lo dice, que sus discípulos lo abandonaron, las personas más cercanas a él lo dejaron solo cuando estaba él en problemas. Pero ellos sí tenían una confianza en que Jesús iba a suplir sus necesidades inmediatas. Muchos de sus seguidores tenían la esperanza de que Jesús iba a restaurar el reino. Quiere decir esto, que él se iba a coronar como rey, como el rey David, digamos, y iba a quitar de la opresión de los judíos por los romanos. Entonces, que Jesús iba a obrar una liberación de la opresión extranjera. Muchos otros veían en Jesús un líder religioso que iba a restaurar toda aquella corrupción que existía en el ambiente religioso, en el mundo religioso. Había mucha corrupción. De hecho, habían muchas personas que eran líderes religiosos porque tenían componendas familiares, negocios turbios y intereses. Entonces, se hacían sacerdotes y se hacían líderes religiosos, como dicen muchas personas que sucede en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Al dedazo. Así se hacía en esos tiempos. Había mucha corrupción en la religión. Y entonces veían en Jesús alguien que los iba a liberar, una esperanza, pero una esperanza humana. Ellos no esperaban que Jesús fuera a ser realmente el Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, del cual ya hemos estudiado aquí bastante. Yo creo que a este punto no puedo yo detenerme a explicar qué es el Mesías, porque eso ya lo trabajamos, ya lo explicamos en detalle, y vemos que esa idea del Mesías ellos no la lograron aplicar a Jesús. En su ceguera, en su deseo tan fuerte de cumplir su necesidad inmediata, ellos no pensaron en que realmente Jesús estaba cumpliendo los planes de Dios conforme a las profecías, pero no para liberar simplemente a un grupo pequeño de personas o a una raza. No. El plan de Dios no era solamente liberar a una raza. El plan de Dios era liberar completamente a la humanidad. Entonces, el plan del hombre siempre está muy limitado. El hombre siempre ve como muy, es miope. El hombre no ve más allá de su propia nariz en muchos de los casos, sus intereses. Y como digo, varias veces lo he repetido, sus necesidades, sus sueños inmediatos. Ellos querían ser liberados en esa generación del imperio. Ellos querían ser liberados y sanados en el ámbito religioso. Ellos querían tener un nuevo líder porque no estaban satisfechos con aquellos que tenían, que eran corruptos. Entonces, ellos pensaban que Jesús iba a ser como David, otro rey que les iba a dar libertades, les iba a dar comodidades y les iba a dar oportunidades y, en fin, lo que la gente busca el día de hoy. Si usted ve las manifestaciones, si usted ve los movimientos, si usted ve muchas de las revueltas que se hacen el día de hoy, es para resolver los problemas inmediatos, el aquí y el ahora. Pero la gente no está pensando en el futuro. La gente es egoísta. Esa es la realidad del ser humano. El ser humano es egoísta por naturaleza. Si no, véanlo con los niños. Pasan por un periodo en sus tempranos días, en su temprana edad, que todo es mío, y yo. Entonces, las esperanzas de este grupo de personas y aquellos que habían oído de Jesús
estaban puestas en Jesucristo para liberación, para un cambio, una revolución. Eso era lo que querían ellos, una revolución, no como lo que sucede hoy en día cuando hay esos movimientos en nuestros países que no son revoluciones, son revoluciones, ¿verdad? Entonces, estaban frustrados. Y luego, cuando fueron testigos de cómo murió Jesús, se les fue el alma, literalmente. Quedaron deshechos, aplastados, confusos. No lo creían. Y eso es lo que está pasando con estos dos discípulos que van camino a Emaús. Recién acaba de suceder el acontecimiento. 3 días antes Jesús fue crucificado y ahora al tercer día ellos van camino a Emaús. Vamos a leer ahí lo que dice la Escritura, por favor. Vamos a leer en Lucas 24:13 y dice así la Escritura. Versículo 13, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Emaús, el día de hoy no se sabe realmente dónde está. Hay suposiciones, hay ciertas ideas de dónde está esa ciudad, esa pequeña ciudad, pero lo que sí se sabe es que estaba más o menos a unas 2 horas y poquito más de camino a pie. Y entonces ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Bueno, que se había formado un levantamiento, se había formado una revuelta, una revuelta contra Jesús, y entonces lo habían apresado. Y Mateo, y Lucas nos da mucho detalle a respecto de eso, desde el capítulo 22 en delante hasta el 24. Lucas nos habla del complot de matar a Jesús, nos habla de la institución de la Santa Cena, las enseñanzas de Jesús, la grandeza en el servicio. Luego, cuando Jesús ora en Getsemaní, pero inmediatamente ahí en el capítulo 22 nos habla del arresto de Jesús. Y Mateo, Marcos y Juan también relatan el acontecimiento, cuando Jesús es arrestado. Es el comienzo de esa crisis que viven los discípulos, porque hasta el momento iban las cosas bien, todo caminaba bien, Jesús caminaba con ellos y había toda esa enseñanza, esa instrucción, y Jesús estaba como líder de ellos. Pero a partir de esa noche, cuando arrestan a Jesús, todos se dispersan, cada uno por su lado y con miedo, con temor, porque lo que le sucedió a Jesús muy posiblemente les podía suceder a ellos también. Entonces los judíos se fueron, se escondieron y andaban con temor. Entonces luego vemos que Pedro niega a Jesús. Jesús es escarnecido y azotado. Jesús luego está ante el concilio, luego del concilio pasa a donde Pilatos, de donde Pilatos lo pasan a donde Herodes, y luego todo ese asunto, y luego es sentenciado a muerte. Jesús es sentenciado a muerte, crucificado, y luego es sepultado. Dijeron los discípulos, los líderes religiosos y políticos, dijeron, ya nos libramos del problema, y no sabían ellos que realmente estaban jugando, estaban luchando contra Dios mismo, y ellos tienen siempre, cuando una persona lucha en contra de Dios, lleva las de perder, nunca lleva las de ganar. Entonces, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entonces, ¿qué iban ellos pensando? ¿Qué iban ellos hablando? Bueno,
estaban hablando de todo aquello que había sucedido, cómo Jesús había sido encarcelado, cómo había sido procesado, cómo él había sido juzgado y luego la forma tan vil como lo crucificaron. Entonces iban ellos en esa plática y dice ahí que sucedió mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y esto es de pensar, porque ellos iban dialogando y posiblemente lamentándose y llorando posiblemente también, con mucho temor y con mucho temblor, iban afligidos. Y dice ahí que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Quiere decir que ellos iban en la charla, en el diálogo, caminando, y muy posiblemente Jesús estaba escuchando lo que ellos decían, y ellos no se dieron cuenta, ellos no estaban conscientes de que, o tal vez había más personas en el camino ese que iban, pero Jesús sabía de lo que ellos estaban hablando, podía escuchar muy posiblemente, y dice en el 16, más los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Entonces nosotros pensamos a veces que cuando nosotros tenemos pláticas y charlas, Dios no se está dando cuenta. Wrong. Dios sabe cuando nosotros hablamos y Él se preocupa por lo que nosotros decimos, lo que nosotros compartimos con otras personas. Cuando nosotros a veces estamos tristes y preocupados por nuestros familiares, nuestros amigos, estamos tristes o preocupados porque alguien está sufriendo, alguien está pasando por necesidad, tengamos la seguridad que Dios no está ausente. Dios está ahí en medio de la situación. Dios está al tanto de lo que está sucediendo. Él no es extraño al sufrimiento. Él entiende, Él comprende, porque Él pasó por todo ello. De hecho, Cristo Jesús se hizo hombre para poder experimentar Él en sí mismo todo aquello que los hombres, cuando digo hombre, incluyo la mujer, o sea, la humanidad, todo aquello que el ser humano experimenta, el cansancio, el hambre, el dolor, el sufrimiento. Jesús, cuando caminó por esas calles áridas, esos caminos de tierra, él bajo el sol experimentó cansancio y lo hizo por nosotros, porque él no tenía necesidad de hacer eso. Él lo hizo para identificarse con nosotros los seres humanos. Y dice, por ejemplo, cuando él llega al pozo y empieza a hablar con la mujer samaritana, que pues tenía sed, estaba cansado. Y él lo hizo por amor a nosotros. Pero entonces, Dios sabe de lo que nosotros padecemos. Dios sabe de lo que nosotros estamos experimentando. Así es que cuando nosotros pasemos por tribulaciones, por dificultades, lo mejor que haremos es sí confiárselo a alguien, sí compartir con otras personas, con alguien que nos pueda escuchar. Pero mejor será todavía compartirlo con Dios. Y dice alguien, pero no me está diciendo de que Dios ya lo sabe, que Dios está enterado, Dios conoce. Pues sí, Dios conoce, pero Dios es como un padre o una madre, que un padre sabe de las necesidades que tiene un hijo, pero muchas veces no le decimos al niño siempre, mira, toma, aquí está, mira, necesitas esto, aquí está. No, esperamos a que el hijo o la hija nos lo diga. Y cuando lo dice, suceden muchas cosas. No es nada más que lo dice y lo pide, ¿no? Cuando un hijo pide a su padre algo, está primeramente identificándose como hijo. Luego está reconociendo la autoridad. También está reconociendo la capacidad del padre o de la madre como suficiente y dador, como que puede suplir. Entonces, eso no es nada más de pedir. No. Todo eso conlleva muchos otros asuntos en sí mismo.
Pues ellos iban platicando de su desgracia y Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Sí, muy interesante. ¿Qué pláticas son estas que ustedes tienen mientras caminan y por qué están tristes? Vemos ahí cierta forma de humor, tal vez, de Dios, de Jesús. Y él se acerca a ellos en una forma práctica, en una forma cercana, y él los interrumpe. No fueron ellos que lo llamaron, tal vez ellos nunca lo hubieran llamado. Fue él el que inició el contacto, como Dios lo hace siempre. Dios inicia el contacto con el ser humano. Siempre Dios está llamando, Dios está hablando. Dios toca la puerta del corazón del ser humano y siempre, siempre está llamándolo, siempre le está tocando, siempre le está tratando de que el hombre o la mujer, el ser humano, se vuelva a Dios. Dios está hablando todo el tiempo y aquí lo vemos claramente que Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¡Wow! Jesús hizo como que no sabía lo que había sucedido, pero según lo que los discípulos están diciendo, este acontecimiento del juicio y la crucifixión de Jesús fue un escándalo en la ciudad. Fue algo que resonó en toda la población. Y en aquel tiempo pues no habían periódicos, ni radio, ni televisión, pero había la transmisión de las noticias de boca a boca, que muchas veces es más rápido que el internet. Los chismes corren más rápido que el internet, ¿no? Las malas noticias corren más rápido que todo. Las buenas noticias son difíciles que a veces se transmitan, y se transmiten, pero cambiadas. Cleofas le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es como que si le dijera yo a alguien aquí en Chicago y me dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta bulla? Oh, ¿no sabes lo que está pasando aquí en Chicago? ¿No te das cuenta? Cada fin de semana baleados y muertos, y ahora hay manifestación por un niño de 13 años que fue muerto, y luego no se hace mucha bulla, pero una niña de 17 también cerquita ahí murió también, y otro macheteado también, lo descuartizaron aquí cerca también. ¿Qué? ¿No eres forastero? ¿Eres visitante aquí en la ciudad de Chicago, que no te das cuenta de que aquí todos los fines de semana hay, pues, muerte y heridos, violencia, crimen? Tenemos que orar por nuestra ciudad. No solamente esta, muchas ciudades están igual. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¡Wow! Ahora sí. Ahora que murió, ahora sí, entonces empiezan a hablar más conscientemente de las cosas. Y dicen:
Entonces Jesús les dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Una verdad tremenda, pero que ellos no lo entendían. Fue profeta, pero no profeta para el momento. Esa es la gran diferencia. Por eso yo hago un poquito de chiste. O sea, quiero que me interpreten, no quiero confundir. Ellos lo dicen bien, pero no lo dicen como es. Dice que fue varón profeta, que fue, o sea, ya fue, y se acabó. No. Y entonces, porque la profecía continúa, la profecía continúa, y se tiene que cumplir todavía. Entonces, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, wow, poderoso en obras en ese momento, wow, sí, pero todavía hay más. No era solo eso, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todos en el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? O sea que para aquellas personas que creen que el cristianismo es un mito, una leyenda, algo fabricado, si da el tiempo vamos a entrar en eso. Pero muchas personas dicen, los cristianos son gente muy tonta, narrow-minded, que tienen la mente muy estrecha y no ven, son tontos, no entienden, y ellos no son letrados, pues. Ellos no entienden la ciencia, no entienden la historia, no entienden los avances, no entienden que vivimos en el siglo XXI y ellos son tontos, ellos siguen todavía creyendo en una leyenda, en un mito de allá del pasado y no entran en relación con la actualidad, porque hoy vivimos en una sociedad moderna, pero ya no es moderna, es postmoderna, y es una sociedad que ya estamos prácticamente superando todas aquellas barreras que antes nos limitaban. Ahora vivimos en el tiempo del superhombre, varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, lo que dije al principio, los líderes religiosos corruptos y nuestros gobernantes corruptos también, y sentenciaron a muerte y le crucificaron. Entonces, para aquellos que creen que el cristianismo es un mito, una leyenda, y es para ignorantes, pues hay que ver quién es el ignorante, porque la palabra nos dice, y la historia, que hay documentos históricos que muestran que esto no sucedió en un pueblito, allá en una aldea, por allá en el monte, y que después vino alguien a contarlo, como dicen muchas personas. No, esto sucedió en una gran ciudad, en una metrópolis, Jerusalén. Esto sucedió en Jerusalén. De esto todo el pueblo se dio cuenta. De esto todas las autoridades estuvieron informadas. Hay escritos de gobernantes romanos, historiadores. Hay escritos de líderes religiosos y muchos líderes no cristianos, que ese es el problema, que la gente piensa que esto es fabricado. No, muchos líderes judíos que no querían a Jesús, no querían nada del cristianismo, escriben y dan testimonio que estas cosas sucedieron. Historiadores romanos, ¿qué interés van a tener ellos en validar el cristianismo? Ningún interés. Al contrario, ellos, historiadores romanos, escriben y validan estos acontecimientos.
Aún hay documentos legales que se dirigieron en correspondencia entre autoridades romanas que dan testimonio de estas cosas. Entonces, ¿quién es el ignorante? Hay que preguntarnos. Esto no sucedió por allá en un pueblito, por allá lejos. No, esto sucedió como Dios obra delante de todo el mundo, delante de todos. Los romanos en aquel tiempo eran el imperio que gobernaba. Los judíos estaban en su apogeo, en su importancia, y ahí sucedió esto. Y todo el mundo se dio cuenta. Esto no fue algo que sucedió a escondidas o porque sucedió de noche y nadie se dio cuenta. No, esto fue algo que conmocionó esta Jerusalén en ese momento. Porque recuérdense que días atrás había entrado Jesús mismo montado en un burrito, en un asno. Y todo el mundo lo alababa y tiraban palmas delante de él y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el pueblo, y no solamente el pueblo de Jerusalén, sino todas aquellas personas que habían venido a celebrar a Jerusalén, que venían de otros pueblos y de otras naciones. Entonces, esto no fue algo que aconteció ahí nada más, por ahí en la pequeña Belén. En Belén nada más. No, no fue solo en Belén, esto fue en Jerusalén. Y fue en un tiempo de fiesta nacional, un momento de fiesta religiosa. Entonces, pero nosotros, dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nosotros y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos, aquí está lo que decía al principio, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Si ellos buscaban una solución inmediata a su problema de hoy. Ellos no estaban pensando en el futuro ni en las futuras generaciones. Narrow-minded, mentes cerradas, limitadas. Los planes de Dios son más grandes, más amplios. Entonces dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que, para aquellos que creen, no sé si nos va a dar tiempo de entrar en eso, pero hay muchas teorías que se han elaborado a través de los tiempos, conforme el hombre ha ido desarrollando su intelecto a través de la historia, se han desarrollado teorías que quieren explicar de una manera racional la resurrección. Incluso hay algunas teorías que quieren invalidar la crucifixión y la muerte de Jesús. Pero la cuestión es esta. Ellos esperaban que Jesús iba a liberar al pueblo de Israel, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Jesús lleva ya 3 días que fue enterrado. Jesús lleva ya 3 días que fue enterrado. Pensemos en eso, las implicaciones que esto tiene. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Y cómo no hallaron su cuerpo? Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Wow. Entonces, después de 3 días de estar enterrado, mujeres van a la tumba y no encuentran el cuerpo, pero ven una visión de ángeles que le dicen
que Jesús está vivo. ¡Qué gran noticia! O sea, es las personas que les gustan las novelas o el cine, no hay ninguna obra literaria o de otro tipo que se compare con el relato bíblico. Realmente, ahí hay todo tipo de elementos para disfrutar, para pensar. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, fueron las mujeres y ahora fueron algunos de los discípulos, Juan y Pedro, y fueron y no encontraron. Si leemos el pasaje paralelo en los otros evangelios, qué bello, porque porque dice que los discípulos no creían, pero cuando entonces se asomaron y ven la tumba vacía, entonces ven los lienzos allí y entonces ellos dicen en su mente, se cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo de sí mismo, que Él iba a resucitar al tercer día. Y entonces ellos creyeron. Porque antes andaban con Él, disfrutaban de los privilegios de andar con el Señor Jesucristo, se gozaban con Él y compartían con Él, y escuchaban sus instrucciones, fueron testigos de sus milagros que Él hizo, todo eso, pero no creían en Él. O sea, qué cosa, ¿no? Y nosotros, si hubiéramos estado en su lugar, hubiéramos sido iguales, así que no pensemos que somos mejores nosotros que ellos. Si hubiéramos estado nosotros junto con los discípulos, lo mismo hubiéramos pensado, no hubiéramos pensado diferente. Así es el hombre, la mujer, el ser humano. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, ¿quién les dijo? Jesús, que andaba con ellos desde hacía rato y ellos no se habían dado cuenta. Jesús, que había escuchado todo lo que ellos habían dicho y no creyeron ellos que él escuchaba, y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, vemos aquí, Jesús les dice y les da un reclamo, un regaño, pero un regaño no para condenar, porque Dios regaña no para condenarnos. Dios a veces nos regaña o nos golpea, o Dios a veces nos jala las orejas o nos da un golpe, pero no es para hacer daño. Dios permite a veces que nosotros nos topemos con la pared, pero es para que recapacitemos. Dios está hablando, Dios llama, Dios está hablando todo el tiempo. Y cuando nosotros enfrentamos un problema, una situación, Dios permite eso para que nosotros recapacitemos y nos volvamos a Dios. Nada más. Pero a veces queremos seguir en nuestros propios caminos, con nuestras propias fuerzas, pues seguimos a cada rato estrellándonos contra la pared. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces aquí la importancia de la profecía. Por eso es que nosotros a veces tardamos no solamente una predicación o un estudio para la profecía. No, la profecía es profunda, la profecía es muy extensa. La profecía se está viviendo el día de hoy. Hay profecía hacia el futuro. Entonces, la importancia de la profecía. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque tenemos que ser bíblicos hacia la profecía, porque Jesucristo mismo dijo que en los últimos días se levantarán falsos profetas, como se levantarán falsos cristos. Hay personas que por ahí me han comentado en estos días que por allá anda fulano que se levantó y que dice que es Cristo, que es Jesús. Mañana les digo yo, eso no me toma de sorpresa, no debe de tomarnos por sorpresa. Y lo más importante,
no deberíamos de dejarnos engañar nosotros. Sin embargo, muchas personas se preocupan y creen que hay peligro en eso. Un peligro para los que creen y siguen a esos falsos profetas, pero para uno que sigue a Jesucristo y su fe está puesta en Dios, pues es simplemente cumplimiento de las profecías. En los últimos días habrán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Lo que estamos viviendo el día de hoy. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lo que hemos estudiado en Isaías 53, Isaías, varios pasajes otros, en cuanto al siervo sufriente de Dios, todo lo que dice de que luego Dios lo va a exaltar después de que él sea muerto y azotado. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Porque el Antiguo Testamento, ciertamente está el Pentateuco, están los libros de la ley, están los profetas, está todos los demás libros del Antiguo Testamento, pero eso no es nada más un conjunto de libros que Dios dio para que la gente se ilustrara. No. En todo el Testamento, en todo el Antiguo Testamento, en cada libro del Antiguo Testamento podemos ver, si buscamos, la persona de Jesucristo, a la persona de Jesucristo. Entonces dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Lo que decían de quién? Lo que decían de Jesucristo. Jesús diciéndole a los discípulos, enseñando, el Antiguo Testamento es Jesucristo. Entonces luego llegaron a la aldea donde iban. Se habían pasado ya 2 horas y pico. De 2 horas. Llegando a la aldea donde iban, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Dice, bien importante, él hizo como que iba más lejos. Él no obliga a nadie, él iba por donde él iba. Él hubiera pasado y él se hubiera ido. Mas ellos le obligaron a quedarse. Qué importante es a veces nosotros que llamemos a Dios de una manera nada más, no como Señor ven, o Señor ayúdame, o Señor acuérdate de mí cuando puedas. No, tenemos que luchar con Dios, tenemos que clamar a Dios de una manera más real, más fuerte, más constante. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado, estaba poniendo oscuro. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas al momento, él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Porque las escrituras no es nada más de leerlas. Las escrituras hay que vivirlas, hay que sentirlas. Las escrituras hay que abrazarlas, hacerlas nuestras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente
Y ya ha aparecido a Simón, otra persona que había visto a Jesús. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Este pasaje de Lucas es un pasaje bello, no solamente por la trama, pero por lo que significa y por las figuras que contiene. Entonces, nos habla de una resurrección y cualquiera diría, pues tuvieron un espejismo, una visión, pero qué lejos de la realidad, porque si fue un simple espejismo, si fue simplemente la imaginación, bueno, vamos a la ciencia y veamos que un loco, disculpen la dinámica, un loco se puede imaginar cosas, ¿cierto? Un loco puede hablar solo, un loco puede ver cosas que tal vez no existen, pero cuando un loco habla con otro loco y los dos entran en diálogo en cuanto a algún asunto y se ponen de acuerdo, pues esa locura debe de estar bien fuerte. Y luego estos locos van donde otros locos y les comentan lo mismo y los otros confirman esa locura. Bueno, tal vez no están tan locos. Tal vez tendríamos que poner un poco más de atención y entender que la visión que ellos tuvieron no fue locura. Fue la realidad del Cristo resucitado y vivo. Porque Cristo no solamente se apareció a ellos. Hay muchos datos de la resurrección. Y a veces las personas dicen, es que el cristianismo no es científico. El cristianismo es solamente un asunto muy debatible, ¿no? Pero cuando tenemos el testimonio de varias personas, cuando ese testimonio se repite, cuando ese testimonio viene de personas respetables, entonces hay que ponerle atención. Muchas personas no creen en la resurrección y ellos dicen, por ejemplo, que la resurrección fue simplemente una alucinación, y una alucinación quiere decir una confusión, un delirio, una perturbación. Si la resurrección hubiera sido una alucinación, es imposible que 500 personas a la vez hayan tenido la misma alucinación, para empezar. Si pensamos que la resurrección es un mito, pues los mitos son tradiciones y son leyendas, son fábulas, pero hay datos históricos, hay datos escritos, hay lugares que confirman todo lo que la Biblia dice. Hay personas que piensan que la resurrección es una conspiración. Una conspiración viene siendo como un complot. Hoy día se habla mucho de eso, una maquinación, una confabulación, una conjuración, una trama. Pero si los discípulos se hubieran inventado entre ellos, se hubieran puesto de acuerdo en que iban a inventarse el mito de la resurrección y todo lo que conlleva, porque no es nada más que resucitó, es que al resucitar confirma el plan de Dios y sigue caminando el plan de Dios. Y vemos cómo el cristianismo crece después de la resurrección. Viene el Espíritu Santo y el cristianismo transforma completamente, le da la vuelta, gira el mundo conocido de ese entonces al revés completamente. Entonces, esa raíz de la resurrección. Entonces, no puede ser que la resurrección sea simplemente una conspiración que hayan dicho los discípulos y otras personas más. Bueno, vamos a decir esto
y vamos a inventarnos que Jesús resucitó. Pero óigame, yo creo que alguien puede conspirar y alguien puede maquinar eso. Pero la historia nos dice que todos los discípulos y la mayoría de sus seguidores murieron martirizados. Entonces, yo no creo que algún mentiroso o algún engañador haya dado su vida por una mentira. Es imposible, es imposible. La verdad de la resurrección fue tal que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Por qué? Por la verdad de la resurrección. Entonces, hay que pensarlo, hay que pensarlo. Hay personas que no creen en la resurrección y dicen, es que eso está muy difícil de pensarlo. Blaise Pascal nos dice algo y él dice, bueno, ¿qué es más difícil? ¿Pensar que Jesucristo resucitó o pensar en la resurrección? Es más difícil pensar en la resurrección o piénsalo bien, o es más difícil de creer en que uno puede nacer, porque cuando pensamos y reaccionamos en cómo es el nacimiento del ser humano, nos quedamos fascinados. Entonces, la resurrección no es tan complicada como lo es el nacimiento, Y cuando hablamos de las promesas de la resurrección, muchas personas no lo creen y dicen, es que eso suena bien, pero pues no, como que no lo entiendo. Y hubo un autor y él hablaba y decía, mira, para aquellos que no creen en la resurrección, es como cuando tú le dices a un gusano, ves el gusano y le dices al gusano y dices, mira, un día tú vas a ser transformado, un día tú vas a pasar por una muerte y después de esa muerte vas a tener un cuerpo bello, no vas a ser gusano feo como ahora. Ese día vas a tener alas y te van a crecer unas alas que van a estar pintadas tan bellas con colores diferentes. Y dicen los gusanos, yo no creo eso es mentira, ¿cómo lo voy a creer yo si somos gusanos? Pues eso sucede con los hombres, con los seres humanos. No creemos en la resurrección, pero cuando vemos en la naturaleza la metamorfosis como un gusano se puede convertir en una bella mariposa, bueno, eso es una prueba de la resurrección. Como un gusano muere realmente, se transforma, pasa por un proceso doloroso, traumático, y luego viene a ser una criatura completamente diferente. Antes estaba condenado a arrastrarse, y luego después de su transformación es capaz de volar y llegar tan lejos como nunca se había imaginado. Pues así es la resurrección, lo mismo, así es la resurrección. Se nos fue el tiempo, que Dios les bendiga. Por favor, repasen Lucas 24, del 13 en delante, y otros pasajes muchos acerca de la resurrección. Quiero enviar un saludo a Disha, a Nidia, a Mónica, a Margarita, José, Yasmín, Janet, Carlos, Briela, Isaías, Mateo, Gloria, Telma, Horacio Mamacilla, a Javier, José Luis, África, Rubí, Martín, Rosario, Miguel, Elda, Alexis, Víctor, Jesse, Elda y Auri. Y otras personas que nos ven también constantemente. A veces yo platico con personas por teléfono o por otros medios y me dicen, hemos visto tu programa o hemos visto tu mensaje. Sabemos que hay personas que están orando por nosotros y tengan la seguridad que también nosotros oramos por ustedes también. Déjenos saber por un comentario o algo. Que el Señor les bendiga. Escuchemos a Sveili y Alan con un himno.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu espíritu está aquí. Overflowing this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. The atmosphere is changing. The Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. That the Spirit of the Lord is here. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino.